Buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy. Bienvenidos todos al Ateneo Central del Hospital de Niños, los que están por Zoom también que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos una presentación de una sala de clínica del hospital, la unidad 5. La doctora Carolina Pascual, que es la jefa, nos va a hacer una introducción y después la doctora Silvia Baliani, que es médica de planta, nos va a comentar un caso clínico que es sumamente pediátrico, básico, transversal, así que tiene que ser interactivo. La idea es que todos participen porque todos pueden participar. Vamos a repasar un montón de conceptos fundamentales para la vida pediátrica, así que espero que todos puedan participar y los dejo con la doctora Pascual que nos va a comentar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la concurrencia, primero. Y después les queríamos contar que este Ateneo surge un poco a punto de partida de una mesa redonda que organizamos junto con Natalia y Nico Fortini y la Junta de Nutrición para las jornadas del hospital, donde quedó muy clínica la mesa redonda y dijimos en algún momento sería bueno transmitir todos estos conceptos juntos para todo el hospital, porque en las jornadas hubo solo un grupo que pudo escucharlo. Y bueno, y decidimos así un poco intempestivamente hace 10 días buscar pacientes que pudieran concentrar todos los conceptos que nosotros quisimos transmitir en las jornadas y así surge este Ateneo, ¿sí? Así que desde ya agradecemos porque fue muy colaborativo. Las diapositivas también surgieron del trabajo que entre todos hicimos para las jornadas, así que queremos agradecer que nos facilitaron todos ese material para que pueda hacer hoy este Ateneo. Así que los dejo con Silvia y vamos a empezar a hablar de los pacientes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con la primera diapo. ¿Qué pasó? No, vamos a empezar. Sí, ahí, Hacemos acá. No quiero. ahí está. Bueno, lo primero que quiero pedirles es que miren estas 4 fotos. Estos 4 chicos están esperando para internarse, están en la guardia, están esperando una cama. El primer paciente tiene 8 meses, es un paciente con un mielomeningocele, un Arnold Chiari, con una trabeostomía. Valerie tiene 5 años y se va a internar para hacer una adenoamigdalectomía. Camila tiene 14 años y se va a internar por una intoxicación aguda por monóxido de carbono. Y Damián tiene 2 años y 10 meses y se va a internar por una infección de piel y partes blandas para un tratamiento antibiótico endovenoso. Mirándolos solamente, ¿qué paciente de estos 4 creen que va a necesitar algún tipo de intervención nutricional durante la internación? Alan. Es fácil, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Los escuchamos. Estos 4 pacientes, ¿quién les parece que tal vez necesiten que hagamos algo respecto de su alimentación? No sabemos nada todavía, están ahí en la sala de espera. Uno muy fácil, obvio, todos vemos. Ya, yo creo que es muy evidente. ¿Y los otros 3? ¿Cómo llegan a necesitar algo? Bueno, ¿sí o no? Los que dicen sí. ¿Quién piensa que puede tener algún tipo de intervención? ¿O qué tenemos que hacer para saberlo? Oh, la Paula sabe. No spoilees, Paula. No spoilees un poquito. En realidad lo que nosotros nos da de la valoración global subjetiva que nos da, más allá de la valoración como global subjetiva que nos da la apariencia de un paciente, tendríamos que tener lo que tienen todas las instituciones que certifican, que es algún método de screening, que tendríamos que hacer a todos los pacientes que ingresan a la institución en las primeras 24 por 18 horas, que nos habla de riesgo nutricional. Y de ahí además el seguimiento para evaluar si están o no desnutridos, pero anticipar la desnutrición al riesgo. Exactamente. Muy bien. ¿Y esto por qué? Porque la malnutrición hospitalaria, se sabe que los niños deterioran su estado nutricional durante el curso de una internación. La prevalencia estimada es entre un 2,5 y 40%, y es muy amplia esta incidencia, y depende de en qué lugar se tomó la medida de pacientes desnutridos internados, en qué poblaciones, en qué países, y qué criterio utilizaron para definir desnutrición hospitalaria. Pero sabemos que la desnutrición durante la hospitalización
tiene un impacto agudo en los pacientes y un impacto crónico. Entre los impactos agudos, la mala cicatrización de las heridas, la respuesta inmune y el riesgo de infecciones aumentan, hay mala respuesta a los tratamientos, aumento de la morbilidad y aumento de los días de internación. Y a largo plazo hay impacto en el crecimiento y desarrollo y también en el desarrollo neurocognitivo. ¿Qué factores de riesgo se encuentran como para que un paciente tenga una desnutrición hospitalaria? Una es la internación prolongada, la incapacidad para alimentarse de forma independiente, los chicos cuando tienen dolor comen menos, que se sientan nauseosos, ya sea por los tratamientos o por las patologías de base, que tengan trastornos deglutitorios, que haya ayunos uno tras otro para estudios complementarios o para procedimientos. Muchas veces ayunamos a los pacientes muchas horas por procedimientos que tal vez después se suspenden y uno no se da cuenta que a lo largo de la semana ayunó a los chicos 4 veces, 3 veces y eso influye en el estado nutricional de los chicos. Poca variación de las dietas hospitalarias. La bandejita de arriba en la que a veces reciben los pacientes no es atractiva, no es linda. Los chicos dicen todos los días que no les gusta lo que traen para comer o que existe poca variedad en los alimentos que les ofrecen. Ni hablar de los papás, pero para los chicos que son nuestros pacientes, no es lo mismo mostrarles un plato atractivo, lindo, con muchos tipos de alimentos, que una bandeja insípida, sin, que además no tiene sal obviamente, pero que además es poco atractiva para los chicos. Las características organolépticas de los alimentos tienen que ver con esto que decía recién y también obviamente la enfermedad de base de los pacientes. Y por eso hay muchas herramientas para hacer un tamizaje nutricional, hay distintas herramientas, una de las que uno podría utilizar es esta que se llama STRONG, que es una sigla. Es a partir de un estudio que se hizo en Países Bajos para evaluar el riesgo de desnutrición hospitalaria. Lo importante de esta escala es que tiene en cuenta no solo las enfermedades de base de los pacientes, sino otras características que uno las puede detectar a través del interrogatorio. No es necesario tener el peso y la talla del paciente. Y lo que quiere este score, como decía Paola, es concientizarnos a nosotros, a los médicos, acerca del riesgo y empezar a prever qué pacientes vamos a necesitar hacer algún tipo de intervención nutricional. Y esto no se hace una sola vez, hay que ir repitiéndolo en función de la patología del paciente y del score de riesgo que hayamos detectado. Entonces, entre las enfermedades de base que pueden aumentar el riesgo de desnutrición, están todos estos, los trastornos alimentarios de origen psiquiátrico, pacientes quemados, pacientes con displasia broncopulmonar, celíacos, fibrosis quística, lo pueden ver acá, enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades infecciosas, obviamente los pacientes con patología gastrointestinal, etc. Esta herramienta, Screening Tool for Risk for Impairment Nutrition Status and Growth, detecta el riesgo de desnutrición en la internación y se debe realizar en lo posible en las primeras 24 o 48 horas de internación. Y pregunta estos 4 ítems. ¿Existe una enfermedad subyacente con riesgo de desnutrición, que son los que vimos recién en el cuadro anterior? ¿O se espera una cirugía mayor? ¿El paciente tiene un estado nutricional deficiente juzgado por evaluación subjetiva clínica debido a pérdida de grasa subcutánea o pérdida de masa muscular o cara hundida? Y contestar sí o no. 3. ¿Está presente uno de los siguientes elementos: diarrea excesiva por más de 5 días, vómitos más de 3 veces por día durante los últimos 1 a 3 días, intervenciones nutricionales preexistentes, reducción de la ingesta de alimentos durante los últimos 1 a 3 días, incapacidad para consumir una ingesta nutricional adecuada debido al dolor? ¿Hay pérdida de peso a cualquier edad? Se pregunta. ¿Y ningún aumento de peso o de talla en lactantes en menores de 1 año durante los últimos meses o semanas? Y el puntaje máximo que se puede obtener es de 5 puntos. Vamos a saber un poco más de nuestros pacientes. Alan, obviamente, todos se dieron cuenta que estaba desnutrido, estaba internado desde el nacimiento, o sea que este niño se desnutrió durante una internación prolongada y llega al hospital con peso de 3 kilos 470, casi 6 desvíos estándar por debajo de la media, una talla en menos 4 desvíos estándar y una circunferencia braquial de 4 centímetros. Barbie, que está esperando para operarse, tiene un peso y una talla acordes a la edad, un índice de masa corporal normal, una adecuación del 100%, probablemente no necesite más que una intervención mínima que ver qué alimentos va a consumir esos días en el postoperatorio. Camila, en cambio, es una paciente que tiene un antecedente de un trastorno de la conducta alimentaria y que por un estancamiento en el peso necesitó aumentar el número de consultas en el hospital de día donde hace el seguimiento.
y ha tenido intervenciones previas de soporte nutricional en una internación anterior. Y Damián es un paciente de 2 años y 10 meses que tiene un síndrome de intestino corto y que es dependiente de nutrición parenteral y enteral. Es decir, que de estos 4 pacientes que parecía uno muy evidente y los otros 3, hay 2 más que están en riesgo durante su internación. Y si aplicáramos el Strong Kids en estos chicos, veríamos que Barbie no presenta ningún factor de riesgo, entonces su score es bajito. En cambio, Alan cumple con todos los criterios, perdón, voy para el otro lado, Camila cumple con 4 de esos criterios y Damián con 4. Entonces, en función de ese puntaje obtenido, podemos catalogar a los pacientes o clasificarlos inicialmente con un score de 4 o 5 puntos, en donde los pacientes seguramente necesiten algún tipo de intervención nutricional, 1 a 3 puntos, considerable es un riesgo medio, y 0 puntos es un riesgo bajo. Entonces, ¿qué es un soporte nutricional? Cuando hablamos de tenemos que hacer una intervención nutricional, bueno, es una intervención terapéutica. La nutrición en un paciente internado es como pasar un antibiótico. No es comió o no comió, es preguntar qué comió, interrogar si está comiendo esos días. Es muy común que al 4.º día uno dice, uy, no le pregunté si comí. La madre te dice, no le gustó nada, no está comiendo nada, lo pesás y el paciente está bajando de peso. Entonces, entender que el soporte nutricional es una intervención terapéutica y hay que preguntar si el paciente lo recibe. Es un aporte de nutrientes por vía enteral o por vía parenteral y que siempre se indica cuando las necesidades del organismo no pueden ser cubiertas totalmente por el gesto oral en forma voluntaria. Y el objetivo es prevenir, diagnosticar tempranamente y tratar a los pacientes en riesgo de nutricional o aquellos que ya se encuentren desnutridos. Y los beneficios surgen de los riesgos también. ¿Qué pacientes indicamos soporte nutricional? Pero lo pueden leer en todos lados: ingesta oral inadecuada, trastornos de la digestión o absorción, pacientes con trastornos de la motilidad gastrointestinal, incremento de los requerimientos nutricionales, pacientes malnutridos, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, algunos con errores congénitos del metabolismo o como nutrición trófica en algunos pacientes como los prematuros en etapas iniciales. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? El primer paso es pensarlo, es hacer un tamizaje seguido de una evaluación nutricional completa. Eso quiere decir tener medidas antropométricas de los pacientes, especialmente en las primeras 48 horas. Nosotros siempre estamos acostumbrados a pesar, porque tenemos que dar medicación en función del peso del paciente. Pero en las siguientes horas, el siguiente día, tenemos que medir una talla. Y si podemos, obviamente, percentilar esos valores y hacer una circunferencia braquial en la medida de lo posible, o calcular el peso para la talla de ese paciente. Un examen físico completo y una historia clínica completa con los antecedentes nutricionales. A partir de aquí, hacemos un plan terapéutico que incluye los requerimientos nutricionales, es decir, qué tipo de soporte le vamos a ofrecer, de qué manera, qué tipo de fórmula y si va a ser enteral o por vía parenteral. Se implementa el plan, este plan se debe monitorizar cuál es la respuesta de ese paciente al plan que implementamos terapéutico nutricional. Y luego de monitorizarlo, pensar, ¿le sirve o no le sirve? Y lo tengo que acondicionar. Y esto no se hace solo. El pediatra lo tenemos que hacer con equipos multidisciplinarios, en donde está el equipo de nutrición, las nutricionistas del lactario o de cocina, los cirujanos si hay que poner accesos vasculares, las enfermeras que van a poner la medicación o la nutrición. O sea, todo un equipo, y a veces también incluye asistentes sociales, psicólogos, etcétera, y cirujanos. Vamos a contar un poco la historia de Alan. Vamos a hacer el ateneo en función de lo que le fue pasando a este chico. Alan era un niño que era una gesta 1 y una cesárea. La mamá tenía un antecedente de un aborto, un embarazo controlado, una mamá con Chagas. Un recién nacido de término de 39 semanas con un peso adecuado para la edad gestacional. Tiene un diagnóstico de mielomeningocele del lumbosacro y le hicieron la corrección quirúrgica a las 48 horas de vida. Tuvo una fístula lumbosacra con salida de líquido cefalorraquídeo y lo operaron múltiples veces para el cierre de fístula. Tenía la vía oral contraindicada porque en una video de ilusión observaron que había pasaje a la vía aérea. Tenía además una malformación de Arnold-Chiari tipo 2, para lo cual le cortaron una válvula de derivación ventrículo-peritoneal que la tuvieron que retirar al mes por una pioventriculitis y quedó sin válvula. Múltiples antecedentes de infecciones urinarias, un chico con hielo, tiene sondaje intermitente, tiene un episodio de tirón laringio durante la internación en la provincia en la que él vivía y con una estenosis subglótica deciden hacer una traqueostomía electiva. Llega a nuestro hospital derivado para recuperación nutricional con una desnutrición grave, marasmático,
Entre los antecedentes había recibido en el hospital de origen nutrición parenteral y enteral con muy poca respuesta, obviamente, y tenía además un retraso neuromadurativo severo. Una forma de plantearnos cuando tenemos un paciente que empezamos a pensar cómo le vamos a realizar el soporte nutricional es este esquema que me parece que es bastante fácil de entender. Y es en pacientes que la ingesta oral es posible, tal vez con medidas dietéticas como una dieta hipercalórica o el agregado de suplementos alcanzan para cubrir sus requerimientos energéticos. Podría ser el caso de Camila, que se internaba con este antecedente de trastorno de la conducta alimentaria, y uno puede empezar interrogando qué está comiendo, ver qué come, qué no come, si está restringiendo su alimentación o no, y tal vez con esta medida es suficiente. Y a veces, si esto no es suficiente, uno puede hacer una alimentación mixta donde hay alimentación oral durante el día con un soporte enteral nocturno. Y para saber si podemos administrar otro tipo de alimentos o la ingesta oral, si es insuficiente, perdón, o el aumento de los requerimientos nutricionales, debemos plantearnos si el intestino, el tubo digestivo es indemne o no. Si el tubo digestivo es normal, podemos plantearnos una nutrición enteral, empezar por ese paso. Si es parcial, una nutrición enteral y parenteral, una nutrición mixta, y si el tubo digestivo no está disponible, el planteo es una nutrición parenteral. En función de la duración del soporte enteral, podemos usar sondas nasogástricas o plantearnos una gastrostomía. Todas las guías hablan de que un paciente que tiene un requerimiento nutricional con soporte por más de 6 semanas, uno debería plantearse la gastrostomía. Es difícil porque acá en el hospital rara vez un paciente nos planteamos hacer una gastrostomía cuando necesita 2 meses de soporte nutricional. En general, por licencia nuestra o por licencia de los padres, esto se posterga. En el caso de Alan, en la internación en su hospital de origen, le plantearon a la mamá realizar la gastrostomía y la mamá no quiso. Y después tenemos que decidir de qué manera vamos a administrar esos nutrientes. Si lo vamos a hacer en forma intermitente, continua, cíclica o de forma trófica. ¿Qué preguntas claves nos tenemos que hacer como clínicos? ¿Qué aportes previos tenía ese paciente? A la hora de decidir el soporte tenemos que saber qué alimentos recibía, con qué fórmula, en qué cantidad y cómo la preparaba. No es raro encontrar pacientes que vienen con fórmulas diluidas y que tienen hipoaporte e hipocalorías porque vienen con fórmulas diluidas. ¿Y cómo las administraban? Usaba la boca, ya estaba con una sonda. ¿Qué enfermedad de base tiene? Si es una enfermedad aguda o es crónica. ¿Cuál es el estado nutricional? ¿Es un chico eutrófico o desnutrido? ¿Cuál es su ingesta oral? ¿Qué actitud tiene? ¿Cuál es su tolerancia? ¿El aparato digestivo está íntegro o no? ¿Cuánto pensamos que va a durar el soporte? Y esto es importante. Tiene que ser consensuado e individualizado en función de las necesidades del paciente. Y consensuado es el equipo terapéutico y la familia. Bueno, la nutrición enteral, como saben, es el aporte, infusión de alimentos o fórmulas a través del tubo digestivo. Necesitamos de la integridad funcional y se puede llevar a cabo en la mayoría de los pacientes y en la más fisiológica y de menor costo. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar los requerimientos nutricionales del paciente. Existen muchas fórmulas, una para pacientes internados es la de Schofield, que tiene en cuenta la edad, peso, talla de los pacientes y le agrega un factor de corrección en función de la actividad y el estrés. Obviamente, tenemos que tener en cuenta no solo los requerimientos calóricos, sino los hídricos. Y los hídricos los van a calcular, como hacemos con todos los pacientes, según el peso del paciente. Bueno, llegamos a hablar de vuelta, después de toda esta cosa teórica medio plomo. ¿Qué tipos de soporte le indicarían a Alan? Lo tenemos que nutrirse, ya vimos que está sumamente desnutrido. ¿Cómo le indicaría? O sea, ¿qué le haría? Yo le doy opciones para que sea más fácil. Enteral por sonda nasogástrico transpilórica. Una parenteral o una enteral y una parenteral, una alimentación mixta. De acuerdo a lo que estamos viendo, ustedes vieron un algoritmo. ¿Qué piensan? ¿Qué le harían? Pueden decir lo que quieran. Todas las opciones son posibles. Todas tienen un pro, todas tienen un contra. Mixta. ¿Por qué? Les pido paren el micrófono, así lo explican. Acá el doctor dice que había un soporte nutricional de tipo mixto y nos va a contar por qué. Hola, buen día. En realidad creo que por el trofismo es el paciente que mostraste la foto. El primer paciente. Inicialmente, digamos, el trofismo
para garantizar un aporte nutricional que se considere como suficiente, nos quedaremos cortos porque el paciente no tiene todavía como el resto físico inicialmente como para garantizar ese aporte inicial. Y después, pensando en la opción B, la garantía de aportarle todo parenteral me parece que también se quedaría corto porque está sujeto también a una alta tasa de efectos adversos, sobre todo en un paciente que pensamos que probablemente se interne y esté un buen tiempo todavía como para garantizar esa estadía hospitalaria. Entonces me parece que de esas tres opciones la opción C sería empíricamente como lo inicial para realizar. Obviamente que está sujeto, todo tiene sujetos, está sujeto a efectos adversos, pero me parece que sería una buena opción. Alguien más piensa otra cosa. Acá la doctora Arias quiere contar algo. No, a ver si alguien quiere decir algo más. ¿Querés decir algo vos, Lili? Si no, cuento yo. Intestino, todos consideran Es un paciente desnutrido severo. el chiquito si no me recuerdo, entró con el mismo peso que al nacimiento. Exactamente. Con 8 meses de vida. O sea que ahora tiene 8 meses, ¿me escuchan? Tiene 8 meses y pesa lo mismo que el nacimiento. O sea que en este caso no vamos a empezar en forma intempestiva en un desnutrido que está acostumbrado a recibir muy poco aporte o a aprovechar. No sabemos qué estaba recibiendo. Tenía múltiples causas para tampoco progresar en el peso, por supuesto, pero bueno, hay que tener en cuenta que además tenía la leche diluida, o sea, la mamá preparaba más, con lo cual tiene alto riesgo de hacer síndrome de realimentación. Con lo cual, si tiene el intestino sano, como este chico impresionaba tener, después veremos, podemos empezar con un aporte trófico e ir viendo al mismo tiempo que la nutrición parenteral. ¿Sí? La nutrición parenteral no hay que tenerle miedo, solo hay que tener cuidados. Pero hay chicos que la necesitan y andan perdiendo. Sí. Sin embargo, ¿alguien más quiere decir algo? En el chat. ¿Qué dice? Oscar dice, haría una transpilórica porque disminuye el gasto calórico. Bueno, vamos a pensar. En realidad es un paciente tan gravemente desnutrido que pensar llevarlo a un quirófano para poner un acceso venoso central o un catéter periférico para iniciar nutrición parenteral nos pareció de mucho riesgo. Entonces, pensando que es un desnutrido crónico, su epitelio intestinal no es sano, por más que el tubo digestivo esté completo, no es un paciente con un síndrome de intestino corto que tiene poca longitud, pero es un intestino que si bien recibía nutrientes, no tenía, o sea, está tan desnutrido, su mucosa es una mucosa probablemente aplanada. Entonces, decidimos empezar con una nutrición enteral por sonda nasogástrica. Y ahí les explico por qué sonda y por qué sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es la de elección siempre porque que sea posible, porque es la más fácil de colocar, la más fácil de retirar y permite usarla inmediatamente. Una sonda transpilórica, como están planteando, necesitamos llevarlo a radiología, hacer una colocación, constatar la colocación y muchas veces se salen y está indicada especialmente en pacientes con un reflujo gastroesofágico importante, en él no teníamos constancia de que fuera así, en pacientes con alto riesgo de aspiración, no teníamos constancia de que se hubiera aspirado, a pesar de que tenía sabido de evolución, nunca había comido y no le íbamos a dar de comer, o que tuviera alteraciones en la motilidad o la anatomía gástrica, gastroparesia o cirugía gástrica previa, no lo conocíamos, teníamos que empezar a nutrirlo. Entonces, lo que sigue es pensar, ostomías sí, ostomías no. Este paciente, como bien planteaba el doctor, va a necesitar un soporte nutricional prolongado. Sin embargo, otra vez, el estado nutricional y clínico del paciente no nos permitía plantearnos una ostomía, se le había planteado a la familia previamente, habían dicho que no, no los conocíamos. Si es una familia que venía con una historia de 8 meses de mucho fracaso nutricional, de múltiples intervenciones quirúrgicas, con una madre sumamente angustiada, con un chico que como lo veían estaba quieto y que lo único que movía eran los ojos, no se movía, el chico estaba hibernando, ¿sí? No se movía. Entonces, plantear una gastrostomía de inicio no, pero es algo que uno debe tener presente y pensarlo como médico. ¿Este chico es candidato a gastrostomía? Sí. Y el estómago es lo más utilizado, nuevamente porque es el lugar más fisiológico para comer, ¿sí? Bueno, ¿y cómo le administrarían el soporte? O sea, le dijimos, bueno, le ponemos una sonda nasogástrica. ¿Cómo se lo darían? En bolos, en forma intermitente, se lo darían en forma continua. ¿Cómo se lo indicaría? Le dicen al enfermero, bueno, cuélguenle
Les podemos decir cuánto le pusimos. ¿Cómo se le indicaría a este paciente? Intermitente con bolos, continua, le doy la punta cíclica o trófica. Si uno le pone trófica y está decidiendo hacer una nutrición enteral, no le está alcanzando para darle calorías, ni siquiera para empezar. Entonces, un estímulo trófico tal vez no era la primera entrada de este paciente. Tenemos que poner un poquito más. ¿Cómo le pondrían la leche o la fórmula que van a elegir? A ver, En general lo que vemos muchas veces es que arrancan con un goteo trófico, sí. diciendo empiezo con un soporte, y muchas veces el paciente se queda ahí. Exactamente. Entonces, tengo una alimentación enteral, el paciente recibe nutrientes en el intestino, pero no estoy mirando la meta calórica a la que tengo que llegar. Exactamente. Entonces, pienso en un goteo trófico cuando sé que voy a tener una cobertura por otra vía, que en este caso no la va a tener porque descartamos la vía parenteral por el riesgo de infecciones en un paciente desnutrido grave. Entonces, la única manera de garantizar la estabilidad, la tolerancia y un volumen probablemente importante es un goteo continuo con una bomba que me permite un control del flujo, del volumen que recibe el intestino, que en general es lo que mejor se tolera. Así es. Entonces nosotros decidimos poner una alimentación continua, ¿sí? Por las cosas que explicó Paola. La forma intermitente o en bolos, obviamente es la más fisiológica y es la forma más habitual de soporte nutricional entérico a nivel gástrico. Le damos una fórmula en volúmenes periódicos. Esto facilita que los chicos se puedan mover entre una toma y otra y estimulen más la alimentación oral. O sea que si uno pudiera, el bolo sería el ideal. Pero una infusión continua tiene las ventajas que describía recién Paola. El tipo de infusión, si bien es continuo, los chicos están en la cama, el tenero no se iba a mover. Produce poco residuo gástrico y está indicada especialmente en pacientes que tienen riesgo elevado de aspiración. No era el caso de él, pero lo que queríamos era asegurarnos el aporte, de asegurarnos estimular el intestino permanentemente y que esos aportes que le estábamos dando los absorbiera adecuadamente. Obviamente está mejor tolerada porque es en forma continua, nunca distendemos, ¿sí? Y le damos mayor energía y mayor ganancia de peso. La cíclica es una infusión continua, pero en general se usan bolos durante el día y en forma continua durante la noche. Y sirve mucho de transición de continua a bolos, lo usamos muchísimo en la práctica. Y la trófica o mínima es la que usamos muchas veces en pacientes que están en parenteral y les ponemos un estímulo trófico cuando queremos empezar a progresar hacia la vía oral o enteral. ¿Cómo elegimos la fórmula? Y acá viene Paola, nutrición que nos ayudan, porque a veces los pediatras encontramos muchas ofertas y tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, la patología de base, su estado nutricional, los requerimientos nutricionales, las capacidades digestivas y de absorción del tubo digestivo, los conocimientos que tengamos de las fórmulas que tenemos disponibles, qué días de acceso contamos, la disponibilidad, porque a veces uno quiere poner una fórmula y en Cali no la tenemos, y los costos, obviamente. Opciones, todo esto. Si el paciente fuera un chico que estuviera amamantado o hubiera recibido lactancia materna, tuviera la madre leche, una buena opción siempre es la leche materna, siempre es número uno. Y después están de las fórmulas adaptadas a las fórmulas hidrolizadas, las fórmulas dentro de las hidrolizadas, parcialmente hidrolizadas, extensamente hidrolizadas, las monoméricas. Y nosotros nos volvemos locos con tantas opciones, decimos, ¿qué hacemos? Y ahí ya nos vamos poniendo nutrición. Pero para que entendamos nosotros como pediatras cómo se clasifican, una forma de clasificarlas en función de las proteínas de la fórmula. Y están las fórmulas poliméricas, en que las proteínas están de forma entera, las oligoméricas o peptídicas, que están hidrolizadas, y las elementales, que solo tienen aminoácidos. Y después, de acuerdo a la cantidad de proteínas, pueden ser normoproteicas o hiperproteicas, las fórmulas por las calorías pueden ser hiponormo o hipercalóricas, y pueden ser iso-osmolares o hipertónicas, y además pueden tener o no fibra, o sea que tenemos muchas posibilidades. Las que en general usamos en pacientes tan desnutridos son las fórmulas semielementales, que son las proteínas hidrolizadas, que pueden ser menos hidrolizadas o extensamente hidrolizadas, también tienen maltodextrinas en general como hidratos de carbono, y los triglicéridos suelen ser de cadena mediana, y en las elementales, en donde los aminoácidos están libres o son esenciales y no esenciales, tienen triglicéridos de cadena mediana y triglicéridos de cadena larga como para asegurar el aporte de ácidos grasos esenciales. Y después hay fórmulas especiales diseñadas para determinadas situaciones fisiopatológicas como insuficiencia renal, diabetes, etc.
Y los módulos en general son un solo nutriente, TCM, los hidratos de carbono polimerosa, que uno puede adicionar a las fórmulas que utiliza. También podemos decidir el tipo de nutrición enteral en función de la función gastrointestinal del paciente. Nuestro paciente consideramos que no tenía una función gastrointestinal normal y pensamos en un paciente con una función gastrointestinal alterada y decidimos iniciar con una fórmula de tipo oligomérico semielemental. ¿Cómo le indicamos? En un chico eutrófico uno puede darle la alimentación como a la acorde a la previa, pero en chicos desnutridos o con aportes insuficientes uno debe empezar con un aumento progresivo del aporte calórico. No puede bruscamente sacarlo de esa situación de homeostasis en la que se encuentra el paciente y su medio interno. Entonces las indicaciones van en forma gradual. En ALAN hicimos esto, le pusimos una sonda nasogástrica con una fórmula continua durante 20 horas, le indicamos un hidrolizado al 18% y con él pusimos un aporte hídrico y calórico casi completo porque venía recibiendo alimentación. O sea, no hicimos ese aumento progresivo de las calorías, sin embargo no le dimos toda su meta calórica y todo lo que él necesitaba para poder recuperarse. Y le adicionamos vitaminas. Así estaba Alan cuando llegó al hospital. Y una de las complicaciones que nosotros tenemos que ir a mirar en los pacientes en los que vamos a dar una ingesta calórica diferente a la que el paciente recibía, le vamos a aumentar las calorías, es el síndrome de realimentación. Acá le invito a la doctora Pascual a que le cuente de qué se trata. Bueno, para no detenernos demasiado, nosotros a este paciente, como dijo Silvia recién, él ya venía con un aporte conocido de 100 mililitros por kilo. Es verdad que la fórmula estaba mal preparada, con lo cual en calorías era menor a lo que esos 100 por kilo bien preparada le podrían ofrecer, pero sí los líquidos estaban, por lo menos sus basales las tenía cubiertas con ese aporte conocido que traía. Pero igualmente, si uno empieza a querer sacar al paciente de ese estado en el que estaba, que si bien no estaba ayunado, pero sí tenía desnutrición y grave, que es un estado catabólico y que incluso son pacientes que prácticamente no gastan energía, porque como decía Silvia recién, el paciente no se movía en la cama y solo movía los ojos. Nosotros sabemos que cuando los pacientes están en ese estado, el síndrome de realimentación es una complicación frecuente de la realimentación, porque en este estado de glucogenólisis, gluconeogénesis y proteólisis es en la que llegan. ¿Sí? Por eso pierden la masa magra, tienen depresión de vitaminas y oligoelementos, y cuando uno empieza a realimentarlos, el aporte de glucosa, sodio y otros electrolitos altera y eleva la secreción de insulina, empieza la síntesis proteica, la gluconeogénesis, y la célula empieza a utilizar fundamentalmente glucosa, tiamina y otros electrolitos, generando el riesgo de que todos estos electrolitos bajen en sangre. La estrella del síndrome de realimentación es la hipofosfatemia, ¿sí? Pero todos estos otros, estas otras alteraciones, perdón, son las que se pueden producir. La hipocalemia, la hipomagnesemia, el déficit de tiamina con todas las manifestaciones cardiológicas y neurológicas, y la retención hidrosalina. Lo importante es conocer que esto puede ocurrir y plantear la progresión de la alimentación en pos de que no ocurra. Entonces, existen scores, ¿sí? Están publicados para evaluar cuál es el riesgo que los pacientes pueden tener de hacer síndrome de realimentación. Y obviamente estos scores están basados en el tipo de ingesta previa, la pérdida de peso que el paciente tuvo, el peso para la talla con el que ingresa el paciente, el laboratorio inicial con el que este paciente llega, la pérdida de grasa subcutánea y la pérdida de masa muscular. Obviamente nuestro paciente calificaba para todo esto, ¿sí? Después esto queda grabado, así que lo pueden ver, pero este chico tenía alto riesgo, a pesar de que no estaba ayunado completamente y que, como vamos a ver ahora, también tenía un laboratorio de inicio normal. Entonces, uno debería calcular el aporte calórico inicial según el riesgo de síndrome de realimentación, y para esto también tenemos diferentes tablas, cálculos y score, pero bueno, este es el del consenso del ASPER,
donde este sería el aporte inicial de calorías según el peso que uno debería utilizar en los pacientes que tienen bajo o alto riesgo de hacer síndrome de realimentación. Bueno, y ahora vamos a seguir con cómo evolucionó Alan. Perdón, en una diapositiva que no sé qué pasó. ¿Qué hice yo con las diapositivas? Estaban los laboratorios de control que se fueron haciendo al ingreso a las 24 horas y a los 7 días, donde fuimos controlando que no tuviera síndrome de realimentación, no lo tuvo. Pero no todo es feliz en la vida, el paciente empezó a engordar un poco y en un momento empezó a tener apneas centrales. Tuvimos que pasarlo a terapia intensiva, se vincula al BIPON. Se realiza la cirugía de Arnold Chiari que estaba pendiente y empieza a presentar episodios de distensión abdominal, con regular progresión de peso, veníamos bastante bien y se empieza a quedar y a tener regular tolerancia a la vía enteral. Empieza a distenderse, esto genera que muchas veces haya que suspender el aporte enteral, no recibía el aporte completo, empieza a estancar el peso y a quedarse. Acá les muestro la placa de abdomen que nosotros teníamos. ¿Qué se plantearían ahora? ¿Alguien quiere describir la radiografía? ¿Alguna de las dos son parecidas? ¿Alguno quiere describirlas? ¿O qué diagnósticos pensaría en este momento? Entonces empezamos a pensar, ¿qué le pasa? Una cosa, nunca pudimos progresar más de 120 mililitros por kilo el aporte enteral continuo, ¿sí? Ese era como nuestro límite, por este motivo. ¿Alguien que se anime a describir las radiografías? ¿Alguna de las dos? ¿Emi? Emi sabe. ¿Contá qué ves? No, se nota la distensión abdominal, coincide, digamos, con la plaga que se nota la distensión abdominal intestinal con la aerobilia. Sí, lo que vemos es muchísima distensión abdominal, masas ligeramente en algunos lugares dilatadas, ahí hay dilatación de asas intestinales, pero tiene aire distal, acá no se ve tanto, no se ve muy bien ahí, pero tenía aire distal. No tenía niveles hidroaéreos, ¿sí? No pensamos que estuviera subocluido, sin embargo funcionaba como una suboclusión intestinal. Entonces empezamos a pensar, tenemos que ir, lo consultamos con gastroenterología, lo consultamos con cirugía, se descartó por clínica. El paciente, pronto yo tampoco se los conté, tenía un hábito evacuatorio diario con deposiciones pastosas. En el momento en que empieza con las distensiones, empieza con constipación frecuente, no responde a la lactulosa, lo consultamos de vuelta con gastroenterología, pensando qué hacíamos, se le añade coletilenglicol y empezamos a tener un poco mejor de tránsito y el abdomen seguía muy distendido. Entonces pensamos, tenemos que reevaluar el soporte nutricional, no podemos progresarlo, estuvimos casi un mes dando vueltas, el paciente había aumentado unos 2 kilos desde que había ingresado, sin embargo estábamos estancados, no podíamos seguir y seguía desnutrido, el chico seguía cumpliendo meses y seguíamos desnutridos. ¿Qué harían ahora? ¿Seguirían con la enteral? ¿Se plantearían hacer otro tipo de soporte? ¿Reevaluarían la idea inicial de ponerle parenteral? Sí. Yo me lo hubiera evaluado al principio, no nos animamos, tu paciente es muy grave, muy grave. El paciente es muy grave, era muy difícil. Nosotros lo charlamos muchas veces con el equipo de nutrición. Desde que entró dijimos, es para parenteral, pero le poníamos un acceso venoso central. Teníamos que darle la chance también de nutrirse. Le pusimos un acceso venoso central para parenteral. Y obviamente la nutrición parenteral es la infusión de nutrientes por vía endovenosa para utilizar cuando los requerimientos nutricionales no pueden ser administrados completamente por vía enteral. Las vías de acceso puede ser una vía periférica en un paciente, pero nos limita la osmolaridad. Lo ideal para hacer una nutrición parenteral es un acceso venoso central. Los accesos venosos centrales pueden ser transitorios o permanentes. Nosotros con él intentamos un catéter central de inserción periférica, porque lo pudimos hacer en la sala. Sin embargo, ese catéter duró 24 horas, hizo una tromboflebitis, tuvimos que ponerle antibióticos, sacar ese catéter y animarnos y llevarlo al quirófano para un catéter venoso central.
Y con eso empezamos una nutrición parenteral y seguimos sosteniendo la nutrición enteral de estímulo trófico, un estímulo trófico para no perder esos enterocitos que habíamos ganado en ese tiempo de nutrición enteral. ¿Cuáles son las claves para una nutrición parenteral? Los requerimientos nutricionales hay que calcularlos como siempre. Y creo que es clave la colocación del acceso por personal entrenado. Cuando el acceso lo coloca personal no entrenado, las complicaciones surgen rápidamente. O se infectan, o se salen, o se rompen, algo pasa. Y los cuidados posteriores. Y acá los aliados son los enfermeros. ¿Cómo cuidamos ese catéter todos los días? De nada sirve el mejor catéter colocado si después no lo cuidamos, el paciente se lo saca o el paciente lo toca o las enfermeras no le hacen los cuidados de curaciones diarias que correspondan. Y aquí los métodos de infusión pueden ser continuos o cíclicos en función del momento del paciente. Entonces, ¿qué le vamos a controlar a un paciente que tiene un soporte nutricional? Primero, que la fórmula sea la adecuada y si la nutrición parenteral se indica, sea a la necesidad del paciente. El aumento debe ser progresivo para alcanzar los requerimientos nutricionales en pacientes desnutridos por el riesgo de síndrome de alimentación. Desde lo clínico tenemos que mirar que no haya signos de déficit, de exceso de fluidos, si el paciente cómo tolera ese aporte que le dimos, si tiene distensión abdominal, si tiene dolor, si tiene disconfort, si se pone nauseoso, si tiene vómitos o diarrea o constipación. Y siempre que tengamos un acceso debemos controlar que esté colocado donde tiene que estar, que la zona nasogástrica esté donde tiene que estar. Si el paciente se gastrostomizó, que los estómago tenga signos de flegosis, que no esté flojo. Y si es un catéter venoso central, siempre chequear la localización y signos de flegosis. Obviamente, estos pacientes requieren balance de ingresos y egresos todos los días, controlando los aportes. No alcanza con lo teórico, hay que constatar que el paciente recibe lo que le indicamos. Es muy común que recibió 150 por kilo y cuando vas a mirar sobre un Baxter, la NPT todavía no terminó de pasar. Entonces, eso es muy importante, porque como les decía al principio, este es su tratamiento, más allá de todos los otros tratamientos que le hagamos. Obviamente, laboratorios, inicial y según los aportes y según la evolución, evitar y controlar la aplicación de la aparición de complicaciones y la frecuencia de estos controles varía en función de la evolución del paciente. Esta es la curva de Alan. Alan cuando llegó, a los 8 meses, pesaba los 3 kilos y pico, aumentando, a los 10 meses es cuando le ponemos, empieza con todas las apneas, empieza con todos los episodios de que operarlo. A los 11 meses es cuando dijimos, bueno, se está quedando con el peso, fíjense que la curva que venía subiendo muy rápido se nos queda, decidimos poner la nutrición parenteral, lo usamos un mes. Y durante ese mes, fíjense el pique que hace de peso. Ahí en ese momento habíamos logrado progresar lentamente los aportes enterales y llegamos casi a sus basales. Pero ya el catéter no nos estaba gustando, era un catéter por punción, estaba poniéndose flogótico, dijimos riesgo-beneficio, estamos llegando, nos vamos a jugar otra vez, se lo sacamos. Y con aporte enteral, el último puntito que ven que es a los 14 meses, que es la edad que tiene ahora, ese es su percentilo, es un percentilo 25 de peso. Este es Alanor. Cuando ingresó, ahí tienen el peso, la talla y la circunferencia braquial. Ahora tiene 14 meses, pesa casi 9,400, creció, es un mielomeningocele, no esperemos que sea súper alto, y tiene una circunferencia braquial normal, es de 0 a más un desvío estándar. Y en este momento está recibiendo el mismo hidrolizado, y ese es el volumen que le estamos administrando por día, y está en forma cíclica, hace bolos diurnos y continua nocturna, y todavía no logramos hacer bolos, pues la mamá está un poco reticente a pasar todo a bolo, pero el objetivo es ese. Y también volvimos a plantear la gastrostomía, y la madre sigue diciendo que no está segura, pero lo tenemos que tener presente. Conclusiones. Recordar, realizar un tamizaje nutricional en todo niño internado y repetirlo según el riesgo. Tenemos que tener alguna herramienta, como dijo Paola, en el hospital para hacerlo a todos los pacientes. La herramienta que sea, pero que sea nuestra y la usemos. Todo niño internado debe contar con medidas antropométricas en las primeras 24 horas de internación de ser posible. Si es un paciente grave, obviamente no le vamos a decir, bueno, lo mediste, pero al día siguiente o al día siguiente tenemos que tener medidas. Considerar la gastrostomía como un método de alimentación seguro en chicos que necesitan soporte nutricional a largo plazo. El soporte nutricional es dinámico e individualizado. Si algo nos enseñó este paciente y otros que tuvimos que recuperar, es que tenemos que ser flexibles y contar con equipos multidisciplinarios es fundamental. Nosotros muchas gracias. Acá hay gente a la que tenemos que agradecer mucho para armar este Ateneo. Ese es el equipo de la unidad 5 y no sé si Miri quiere comentar algo porque nos ayudaron muchísimo. Carol le quería hacer una pregunta para que cuente algo, pero además si quiere comentar algunos aspectos de este paciente.
Y si querés, para cerrar un poco, porque este paciente es un paciente extremo que todavía para que vuelva a la casa nos falta tiempo con otras complejidades que tiene, pero sí los objetivos nutricionales de la internación que tenemos que tener, no con este paciente extremo, sino con otro, y cuáles serían esas condiciones para poder externar un paciente después de haberle hecho un soporte, ¿no? Porque creo que esto también muchas veces traba o uno hace mucho durante la internación, pero después el paciente se va a la casa y si se vuelve a internar por otra cuestión de su enfermedad crónica, pierde todo ese beneficio que tuvo del soporte de la internación por no haberse tomado algunas medidas. Entonces quería que nos... Exacto. A ver, todos saben, tratamos de transmitirles desde la nutrición cómo ir preparando al paciente que está cerca del alta para asegurar los insumos que necesita en el hogar. Es muy triste haber hecho mucho por un paciente, como en este caso, se lograron muchos beneficios desde la salud y desde la nutrición. Si uno después no lo prepara con la fórmula y con las necesidades que tiene cuando se va al domicilio. Así que todo ese trabajo lo hacemos con ayuda de las asistentes sociales y tienen nuestra ayuda para hacer los cálculos, a ver qué fórmula es la ideal para que el paciente se vaya. Respecto a la adecuación, es ideal que se vaya con una adecuación. En el niño menor de 1 año, de peso para la edad, que sea del 90%, según las tablas de crecimiento de la SAP o de la OMS, pero siempre tomar la misma tabla. Y según luego mayor de 1 año, es adecuación del 90% de peso para la talla. ¿Pero qué talla? La talla real que tiene nuestro paciente. O sea, nosotros insistimos mucho, ustedes nos conocen por la talla, porque no podemos, nuestros pacientes son enfermos, la mayoría tienen enfermedades graves, enfermedades crónicas, muchos tienen afectación del crecimiento a largo plazo, o sea, unas desnutriciones crónicas, a veces realizadas, a veces no, pero siempre el cálculo lo hacemos en base a la talla real del cerebro, sea como sea, si podemos parados, si podemos acostados, si podemos por cerebro. Porque si no, si tomamos una talla respecto a la edad cronológica y no la es, vamos a hacer un mal cálculo. Y ahí podemos, la medición de talón rodilla, que Ahí también es una herramienta que ustedes saben que utilizamos, que en el caso del chico que no se puede incorporar, no tiene fuerza, incluso aunque no sea un chico que eventualmente camina, pero está muy grave. En ese caso, para orientarnos, también tenemos talón rodilla, que a través de una fórmula podemos lograr una envergadura, que es extendiendo ambos brazos en la punta del dedo mayor. Nos da una idea de la estatura de ese chico como para calcular la talla real y no la talla cronológica que calculamos según la edad que tiene, que muchas veces está afectada. Si no haríamos un cálculo, ¿qué nos daría? Si queremos que es más alto, vamos a calcular que necesita más calorías, más proteínas, etc. O sea que siempre hay que ajustarlo a la talla, en mayores de 1 año. ¿Sí? Así que seguiremos trabajando para eso. Es bueno ir trabajando así en grupo. Me encanta el gusto que tienen las doctoras por participar con nosotros con nutrición respecto al paciente. Lo vemos también en otras salas y eso nos da mucha alegría porque hay que incorporar el aspecto nutricional como parte. Nosotros no ponemos que la desnutrición muchas veces es una de las causas de enfermedad cuando hacemos la diabetes. Es tan importante que se vaya lo mejor nutrido posible. A veces no logramos lo que querríamos, pero que se vaya lo mejor nutrido posible para tolerar, bueno, si fue agudo, cuando vuelva que esté lo mejor posible. O que crezca lo mejor posible y vuelva a su percentil de ¿sí? Es tan malo exagerar como dar menos. Y asegurarnos que tienen los insumos que alguien se les va a dar. Porque hoy en día cualquier fórmula es muy, muy cara. Y cara hasta, yo le digo hasta para un futuro. Así que hay que ponerse en el lugar del paciente en esos casos. Perdón, una cosita que no llegué a decir, o sea, se me pasó, es que el paciente resolvió en gran medida su distensión con el polietilenglicol y con la nutrición. Entonces, lo que pensamos es que la falta de músculo que tenía, tanto a nivel general, estaba también afectando su motilidad intestinal.
Entonces no tenía un intestino que se mueva lo suficiente, además de ser un mielomeningocele, que también puede estar asociado a constipación. Entonces se fue resolviendo y fue tolerando justamente porque pudimos resolver lo intestinal. Y esto nos lo permitió la nutrición parenteral, o sea, le pudimos dar más proteínas, el paciente empezó a crecer y cuando creció un poco más, aumentó como 2 kilos en muy poco tiempo. Eso nos permitió progresarle más rápidamente al enteral y que esté como hasta hoy, que ahora está un poquito gordo, pero ya lo vamos a acomodar. Y eso no tiene tantos aportes. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. ¿Tenemos comentarios? ¿Hay alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer? Bueno, respecto al desarrollo, Tenere, como vieron, no se movía, no tenía sostén cefálico. Hoy tiene sostén cefálico casi logrado. Cuando ingresó tenía inclusión del pulgar, hoy toma objetos, se los lleva a la cara, los lleva a la boca, se comunica en cierta forma con la madre. La verdad está muchísimo mejor, lo estamos sentando, está logrando un poquito más de soporte. Le falta un montón, obviamente es un paciente que todo este tiempo que estuvo tan desnutrido es muy difícil de recuperar lo neurocognitivo, por eso las secuelas a largo plazo de la nutrición son graves. Pero bueno, está progresando, está con estimulación. Está aprovechando, sí, el estímulo, está con estimulación temprana, estimulación motora, terapia kinésica respiratoria, kinésica motora, y tiene unos padres maravillosos que lo estimulan muchísimo y lo quieren un montón. Así que tiene muchas cosas como para mejorar dentro de lo que pueda. Pero bueno, va progresando. Bueno, muchas gracias por la presentación de este paciente, por compartir todo esto con nosotros. Seguiremos trabajando en la nutrición en las salas y a todos nos esperamos la semana que viene. Muchas gracias.